Precioso Cristo, en este día nos reunimos aquí, Señor, porque te amamos. Es por eso que estamos en este lugar para recibir de tu vida, Señor. Y también nosotros ministrarte de aquella vida que hemos obtenido en el lugar secreto y en la reunión de tu iglesia, Señor. Así es. Pues ministrate en nosotros, Señor, y recibe esta adoración que es fruto de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Multiplica tu gracia y tu misericordia, tu favor a favor de nosotros, Dios, a favor de tu iglesia local. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy de ti. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy de ti. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Lavaste mis pies en misericordia, moriste por mí para yo vivir. Enamorado estoy, no me canso de tu amor, es lo que busco, todo lo que quiero, Dios. Enamorado estoy,
Dios. Enamorado estoy, no me canso de tu amor. Eres lo que busco, todo lo que quiero, Dios. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy de ti. Sí, Señor. Aleluya, Jesús. Estamos enamorados. Aleluya, de ti, precioso Señor. Cristo. Enamorados Te amamos de porque ti, tú nos Señor. amaste primero, Señor. Gracias, bendito. Gracias, Te precioso amamos, Cristo. Señor Jesús. Señor Jesús. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote,
por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Sí, Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú estás en el trono, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria, somos sacerdotes, Señor Jesús. Al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Tú eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Tú eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y
con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Tú eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. 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 Al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Sí, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor Jesús. Hoy te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu gran nombre, Señor. Tú eres Dios, nuestro único Dios, Señor. Cristo, nuestro Salvador, Señor, que por su sangre somos limpiados, Señor. Así que hoy, Señor, limpia nuestros pies, lava nuestros pies, Señor, para que tú puedas ser nuestro Rey, Señor. Lava nuestros pies, Señor, pues sin este lavamiento de pies, Señor, no puedes ser tú nuestro gobernador y Rey, Señor, porque tú eres humilde y manso, Señor. Danos de tu forma de pensar, Señor. Ayúdanos a ser como nuestro amado, como Cristo Jesús, Señor. Lava nuestros pies con tu palabra el día de hoy, Señor. Límpianos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre precioso en esta tarde. Señor, somos tu morada, somos tu habitación y tu voluntad es esta, Señor, que estemos reunidos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y Señor, esta es tu voluntad, que estemos aquí, Señor, como tu familia, como tu iglesia, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar, Señor, pues tu palabra que es un alimento, tu palabra, Señor, que nos enciende, nos purifica. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú envías tu palabra para que no regrese a ti vacía. Hay un propósito por el cual tú la envías y queremos estar receptivos, Señor, para recibir de ti. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos a ti todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo físico aquí presente, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor, y oramos que, Señor, tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que hoy puedas sembrar tu palabra, tú mismo como semilla de vida, para que esta semilla, Señor, que eres tú, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar el fruto que tú esperas. Así que, Señor, pues abrimos nuestro ser a ti para que deposites tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo. Bendícenos en esta comunión espiritual y gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 30, de Primera de Samuel, y estamos hablando de de estas circunstancias que Dios preparó para que David pudiera regresar a Dios, para que David pudiera volver a Dios, porque David estaba completamente extraviado de los caminos de Dios, de los asuntos de Dios. Él estaba pues con el pueblo enemigo, ¿sí? Con los filisteos, dispuesto a pelear una batalla contra Israel y contra Dios mismo. Entonces Dios tuvo que llevarlo a este punto, ¿no? A la angustia, donde David solamente pudo fortalecerse en Dios. Pudo haber un intercesor entre él y pues Dios, que es Abiatar, un sacerdote, como un tipo de Cristo. Y a final de cuentas, David pudo consultar a Dios, pudo acercarse a Dios otra vez, recuperar su comunión con Dios. Y podemos ver cómo es Dios con nosotros, de bondadoso, de amoroso, de compasivo, porque vemos que David estaba alejado de Dios, pero cuando David consultó a Dios, Dios inmediatamente le dio respuesta a su pregunta. Entonces, esto es increíble, esto es algo maravilloso que nos deja ver cómo nuestro Dios, ¿no? No es un Dios resentido, ni es un Dios que guarde los archivos de todas aquellas cosas que hemos hecho mal contra Él, sino que podemos ver que Él fue compasivo con David, y cuando a David le hizo una pregunta, Dios le dio una respuesta. O sea, Dios no guardó silencio, inmediatamente le dio una respuesta, y en esta respuesta Dios también, ya hemos hablado anteriormente, Dios le dio una promesa, la promesa de que David recuperaría a todos aquellos que fueron llevados cautivos por los amalecitas. Entonces, hemos hablado de esto, hemos hablado un poquito de aquellos 600 hombres que se levantaron al lado de David y partieron con David. David tenía la promesa de Dios, tenía el respaldo de Dios, la indicación de Dios, ¿de acuerdo? Y se levantaron 600, pero 200 se quedaron rezagados, estaban, pues bueno, se quedaron porque estaban cansados, y vimos que esto era como una segunda prueba para David en este momento, porque esto ha de haber desalentado a David, el hecho de que él iba pues a pelear y a recuperar a los que estaban cautivos, pero de sus 600 hombres, 200 se quedaron rezagados, solamente llegaron al torrente de Besor y ahí se quedaron. Y ya hablamos de lo que significa el torrente de Besor, son las buenas nuevas, es la frescura, es también significa frío, ¿no? Y podemos ver que en nuestra vida cristiana, pues sí recibimos la frescura de las buenas nuevas del Señor, pero podemos quedarnos allí, como estos 200 hombres que se quedaron allí, y también el quedarnos estancados puede llevarnos a la frialdad, y hasta ahí más o menos es lo que vimos. Hoy vamos a revisar los versículos del 11 al 15,
y solamente vamos a ver esto el día de hoy, y que Dios nos dé la gracia para poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces voy a darle lectura a estos versículos y vamos a hablar de ellos. Ya después de que pues David va en esta encomienda del Señor con esta promesa de rescatar a los cautivos, nos dice aquí el versículo 11 al 15, vamos a leerlo, dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, dice, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que está, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Dice, y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Entonces vemos aquí esta situación. Bueno, después de que David llegó al torrente de Besor, pues estaba un poco desanimado porque nada más lo acompañaban 400, ya no eran los 600, 200 desafortunadamente quedaron rezagados. Y nos dice la Escritura que estos 400 de David, junto con David, encontraron en el campo a un hombre egipcio. Nos dice la Biblia que era un joven, era de nacionalidad egipcia, era egipcio, y aquí lo encontraron pues todo moribundo. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, del 11 al 15, vemos cómo David y sus hombres rescataron de la muerte a un joven egipcio, quien fue abandonado por su amo. El joven egipcio, nos dice aquí la Biblia, lo acabamos de leer, no había comido en 3 días y en 3 noches, era un esclavo de una amalecita, quien lo abandonó por una enfermedad que este egipcio tenía. Entonces podemos ver aquí parte del corazón de los amalecitas, ¿no? Los amalecitas, pues podemos ver aquí, ¿no?, a este egipcio que era esclavo de una amalecita. Y bueno, podemos ver que en el versículo 14 este egipcio participó en aquella incursión y en aquella participó de manera activa, ¿sí? Al poner en cautividad a todos los que se encontraban en Siclag, porque ahí el versículo 14, cuando dice pues hicimos una incursión, está involucrándose él, este hombre egipcio. Y bueno, él tenía como amo a una amalecita, quien al verlo enfermo lo abandonó, y este hombre pues enfermo ahí estaba seguramente tirado en el piso 3 días, 3 noches sin comer. Y en ese momento David y sus hombres lo encuentran y entonces le proveen alimento, y este hombre se recupera, y después es un instrumento importante para poder guiar a David a los amalecitas y de esta manera rescatar a todos aquellos que estaban en cautividad. Bueno, en este caso, el hecho de que David y sus hombres hayan encontrado a este hombre egipcio, a este joven egipcio, ¿sí?, es un pequeño anticipo solamente, es un pequeño adelanto por parte de Dios de la gran liberación que David realizaría de todas las familias de sus hombres y de su propia familia, porque este hombre, como vamos a ver, este egipcio, era también un cautivo, en este caso de los amalecitas, tenía un amo amalecita. Y podemos ver que en este encuentro con David y sus hombres, este joven egipcio recibió su libertad, y ahí podemos identificarnos también con este joven egipcio. Entonces, el que se hayan encontrado a este joven fue de gran bendición para el joven, ¿sí? Y esto solamente era una pequeña muestra por parte de Dios, como un anticipo o un adelanto, ¿de acuerdo?, de aquello que David iba a realizar
más adelante rescatando a todos aquellos que estaban cautivos en manos de los amalecitas. Entonces Dios, al presentarle en el camino a este joven egipcio, Dios le estaba dando un anticipo. Es como cuando uno hace un negocio, ¿no? De pronto dices, bueno, pues para cerrar este negocio necesito que me des el anticipo de un 60% y el 40% al finalizar el trabajo ya me pagas lo restante, ¿no? El 40%. Entonces, aquí podemos ver que esto era como un anticipo de parte de Dios. Porque aunque este hombre estaba a punto de morir, el encuentro con David y sus hombres de este egipcio significó para este egipcio muchas cosas muy importantes para su vida, así como lo vamos a ver también reflejado en la nuestra. Bueno, se encontraron a este joven egipcio. Ignorarlo, ¿sí? Hacerlo a un lado, hubiera sido fácil y también lógico. Pues bueno, vamos en esta encomienda por parte de Dios. Él me dijo que los siga. Dios me dijo, sigue a los amalecitas, los vas a alcanzar y vas a liberar a todos los que están cautivos, ¿sí? Pues que nada me detenga, ¿no? Era hasta cierto sentido fácil el que David pudiera ignorar a este joven moribundo que estaba ahí en el camino. O sea, sin comer 3 días y 3 noches, y a esto le añadimos una enfermedad, ¿sí? Entonces, pues tal vez podemos pensar que era pues ya inútil hacer algo por este joven, porque pues ya estaba a punto de morir. Así que ¿para qué perdemos nuestro tiempo cuando la prioridad es alcanzar a los amalecitas y rescatar a nuestras familias? ¿De acuerdo? Entonces, en cierto sentido era fácil y era lógico que David ignorara a este joven, pero no lo hizo. David y sus hombres no lo hicieron ante la premura de alcanzar a los amalecitas para rescatar a sus familias y liberarlas. ¿Por qué era fácil y lógico abandonar e ignorar a este joven egipcio? Bueno, porque tenían una misión, podemos decirlo de esta manera, más importante, y era perseguir y alcanzar a los amalecitas. Pero David y sus hombres, en el versículo 11 y en el versículo 12, hay algo interesante aquí de David y sus hombres. Mostraron compasión con este egipcio. Mostraron una compasión que en este punto nos puede sonar extraña por parte de David. David, recordemos, echemos un vistazo capítulos anteriores, y era un sicario David, ¿no? Estaba pues matando a todos los pueblos, despojándolo de todas sus riquezas, y David estaba de esta manera, y ahora se encuentra un insignificante egipcio moribundo, ¿de acuerdo? Pero le muestran compasión. Y esto es interesante, amados hermanos, porque nos dice el versículo 11 y el versículo 12 que cuando se encontraron a este moribundo, le dieron pan y comió, le dieron agua y bebió, le dieron también un pedazo de masa de higos, dice el versículo 12, y 2 racimos de pasas. Entonces vemos que David mostró una compasión que en este momento parecía ser extraña en la vida de David. David actuaba ya de manera contraria, y ahora vemos, ¿sí?, cómo el que él se haya fortalecido en el Señor estaba dando como resultado esta compasión que ya no era como un distintivo de David, porque David ya actuaba de otra manera, pero en este momento David mostró compasión con este joven egipcio, y esto fue muy destacado en la vida de David, y no solamente de David, sino también de sus 400 que lo estaban acompañando en esta misión por parte de Dios. Bueno, la compasión que mostraron David y sus hombres hacia este joven egipcio es una característica que observamos en el Señor Jesucristo. Aquí David y sus hombres mostraron una virtud de Jesús. ¿Cuál es esta virtud? La compasión. De hecho, cuando estaba viendo este pasaje, digo, como que me suena como al pasaje del buen samaritano, ¿no? Aunque las circunstancias del buen samaritano son distintas de este egipcio, pero hay algo de similitud en esta situación, ¿no? Porque en esa parábola del buen samaritano nos dice la Escritura que, bueno, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, ¿sí?
y en ese transcurso salieron unos ladrones, lo golpearon, lo despojaron de sus pertenencias y lo dejaron medio muerto ahí en el camino. Pasó un sacerdote y lo ignoró, pasó un levita, también lo ignoró, pero después pasó un samaritano, dice la Escritura, y fue movido a misericordia. ¡Qué tremendo! Porque esa es la compasión. La compasión es ser movido a misericordia, y esta es una característica de Jesucristo. Jesucristo es alguien que constantemente es movido a misericordia, es decir, que muestra compasión hacia nosotros constantemente, una y otra vez muestra compasión, ¿sí? Es movido a misericordia hacia nosotros. Por eso estamos aquí. Es por su misericordia, por la compasión que ha tenido de nosotros, que pudimos ser rescatados. Y en este pasaje de 1 Samuel 30, pues hay como cierta similitud entre esa parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Entonces podemos ver que Jesucristo es alguien movido a misericordia, es decir, alguien compasivo, y podemos ver en David y en sus hombres esta virtud de Cristo mostrada ahora, expresada a este joven moribundo egipcio. Aquí lo podemos ver. Entonces, la compasión que mostró David y sus hombres es una característica que observamos en el Señor Jesucristo, es una virtud de Jesús. Mateo 15, 32, podemos ver con claridad esta virtud de Cristo. Aquí es la segunda vez que Jesucristo multiplica los panes para alimentar a una multitud, pero aún en la primer multiplicación del pan, vemos que Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Miren, rápidamente dejen encontrar ese pasaje. Antes de ir al capítulo 15 de Mateo, en el capítulo, si no mal me equivoco, en el 14, aparece la primer multiplicación del pan, y allí Jesucristo fue movido a misericordia. Así es, el capítulo 14 del 13 en adelante, pero voy a leer yo el 14. Dice, Mateo 14, 14, dice: y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión significa eso que les he venido diciendo, mover a misericordia. O sea, Jesucristo fue movido a misericordia a ver a esta multitud. Dice aquí la Escritura, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y después, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo multiplicó el pan, multiplicó los peces, y todos comieron y quedaron saciados. Y aquí podemos ver expresada la compasión de Jesucristo hacia toda esta multitud que lo estaba siguiendo a Jesucristo. Y bueno, en el capítulo 15, en el versículo 32, también Jesucristo, al alimentar a una multitud, también dijo lo siguiente. Aquí Mateo 15, versículo 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. O sea, Jesucristo moviéndose en misericordia. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Fíjense, este joven egipcio llevaba 3 días y 3 noches sin probar pan ni beber agua. Y aquí dice Jesucristo que esta multitud pues lo habían acompañado ya por 3 días que estaban con él. Dice, y continúo leyendo el versículo 32. Dice, y no tienen que comer. Dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, la compasión de Cristo fue expresada ante esta multitud, dándoles de comer, porque ya estaban con Jesucristo, acompañándolo desde 3 días. Y Jesucristo dijo que Él no los quería enviar en ayunas, porque podría existir la posibilidad de que en el transcurso de regreso a sus hogares desmayaran. Y en este versículo encierra un cuidado de Dios para ti y para mí, porque Jesucristo tiene constantemente compasión de nosotros y es movido a misericordia, y como nosotros estamos acompañándolo,
nosotros estamos a su lado, lo estamos siguiendo donde quiera que Él va. Bueno, eso tendría que ser lo normal en nosotros como cristianos, pero vamos a suponer que así es. Lo estamos acompañando donde quiera que Él va. Entonces Él no quiere que estemos en ayunas. Él quiere que podamos estar bien alimentados, ¿de acuerdo? Para que no desmayemos en el camino. El camino, amados hermanos, es la vida que tenemos de aquí hasta que Cristo nos llame a su presencia para pedirnos cuentas. Entonces, mientras estamos en esta tierra, antes de que muramos, es nuestro camino a casa. Es nuestro camino al Padre, al Hijo, ¿de acuerdo? Y en este trayecto, cada día el Señor Jesucristo se encarga de proveer alimento para que no desmayemos. Porque en lo natural, amados hermanos, sucede esto. Cuando tú dejas de comer por algunos días, tu cuerpo comienza a debilitarse. Y cualquier cosa que lo haces de manera cotidiana, pues lo puedes hacer con facilidad. Pero cuando ya llevas algunos días de no comer, entonces lo más sencillo se te hace lo más difícil, ¿de acuerdo? Y comienzas a experimentar una debilidad en tu cuerpo que te puede llevar, como Jesucristo lo dijo aquí, a desmayar. Entonces, viendo esta situación Jesucristo para nosotros el día de hoy, Él no desea que estemos en ayunas. Él desea que podamos comer todos los días para que no desmayemos en nuestro recorrido en esta tierra, para que cumplamos todo su propósito, para que nosotros podamos participar del llamamiento que Él realizó para nosotros y que podamos participar en su propósito eterno. Por eso Dios todos los días tiene una provisión especial de alimento para todos nosotros. Así como nuestro cuerpo físico necesita el alimento físico, nuestro espíritu, para no desmayar, necesita el alimento espiritual. Así que Dios y el Señor Jesucristo, viendo esta situación, Él siempre va a proveer alimento espiritual para que ninguno de nosotros desmaye y quede rezagado en el camino. Jesucristo es nuestro alimento. De hecho, hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de cómo Jesús, Dios nos provee la palabra verdadera, ¿de acuerdo? Que no es paja, es trigo. Y el trigo es un alimento porque este alimento es Cristo mismo. Y ese es el alimento que Dios ha provisto para nosotros, Cristo mismo como nuestro alimento, para que no estemos en ayunas y para que no desmayemos en el camino. Para que todos los días de nuestra vida, desde que Cristo nos llamó hasta que diga hasta aquí llegas y vente a mi presencia, ¿sí? No desmayemos, sino siempre estemos nutridos, siempre estemos bien alimentados para que no desmayemos. ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos desmayan? Es decir, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de la vida espiritual con Dios. Es porque no han comido. Es porque no se han alimentado correctamente de Cristo. Cristo es nuestro alimento. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Él es el maná, Él es el cordero de la Pascua que podemos comer, ¿sí? Él es el pan sin levadura, Él es el trigo, Él es la cebada, Él es la leche, Él es la miel, Él es el agua que bebemos. Él es nuestro alimento, amados hermanos. Él es la higuera, Él es el aceite, es todo lo que nosotros podemos comer para no desmayar. Entonces, una característica que podemos ver de aquellos que están desmayando es, desmayan, y es por esta razón, porque no se están alimentando correctamente. Y no es porque Dios no provea alimento, sino porque nosotros no vamos a recibir ese alimento que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos esta situación. David y sus hombres mostraron compasión de este egipcio que llevaba 3 días sin comer y 3 días y 3 noches sin beber nada. Entonces era terrible esa situación. Yo conozco una persona que hizo un día ayuno de 3 días de no comer ni beber nada y me dice: mira, la comida es lo de menos. Lo más terrible fue la sensación de tener sed y no poder probar ni una gota con agua. Digo, pues estás loco, ¿cómo ayunas de agua, no? Pues
de alimento todavía, pero agua está rarísimo. Y me dice que soñaba, ¿no? Soñaba que bebía cantidades de agua y no, o sea que fue un tormento el no beber una gota de agua en 3 días. Bueno, este egipcio llevaba 3 días y 3 noches sin comer nada y sin beber nada. Entonces vemos que David y sus hombres le mostraron compasión, así como Cristo ha mostrado compasión hacia nosotros. Entonces podemos ver que David y sus hombres, ¿sí?, expresaron una virtud de Cristo, la compasión. Fueron movidos a misericordia, aunque tenían un asunto muy importante que resolver, en este caso la liberación de sus familias, ¿sí?, se detuvieron para atender a este joven egipcio. Y aquí vemos esta situación. Bueno, ahora, fíjense bien, este egipcio puede representarnos también a nosotros, esa es la verdad. Este egipcio representa lo que sucede con la gente del mundo, con lo que sucedió con nosotros antes de conocer a Cristo. Antes de que tú y yo conociéramos a Jesús, nosotros éramos este egipcio. Y David representa a Cristo, que tuvo compasión de nosotros y proveyó alimento y agua para que pudiéramos recuperarnos y pudiéramos ser libres de la cautividad y ser rescatados de Egipto, porque a final de cuentas era un egipcio este hombre del que David tuvo compasión. Entonces este egipcio te representa a ti, me representa a mí antes de que conociéramos a Jesús. Pero también este egipcio sigue representando el día de hoy a la gente que se encuentra en el mundo separada de Jesús. Entonces veamos esto, el versículo 12 y 13 nos lo revelan. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Voy a leer estos 2 versículos otra vez y vamos a sacar de aquí algunas cosas que caracterizan a la gente que está sin Cristo en el mundo y que te caracterizó a ti y a mí antes de conocer a Cristo. Versículos 12 y 13 dice: le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, dice, volvió en él su espíritu. Esto es sorprendente. Dice, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y aquí vemos lo primero que pasa con una persona que está en el mundo. No tiene el verdadero alimento espiritual. Aquí dice la Biblia que este joven egipcio, versículo 12, prácticamente la última parte, no había comido pan ni bebido agua. Porque el mundo no provee ningún alimento, hermanos. Bueno, sí provee un alimento, pero es como la comida chatarra, que puedes saciar tantito tu hambre, pero no te nutre, y al contrario, la comida chatarra te enferma. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos ver que en el mundo no hay la comida que necesitamos, el alimento espiritual. El mundo te ofrece paja, nada más. Pero no te ofrece el verdadero pan y la verdadera agua. No te ofrecen a Cristo como tu comida y como tu bebida. El mundo te ofrece cualquier alimento, ¿sí?, que sustituya a Cristo como tu alimento. Y eso está terrible. Y entonces aquí podemos ver que de este egipcio, ¿sí?, este egipcio no tenía el verdadero alimento, que podemos leer más adelante, ¿sí?, que después de comer este alimento, entonces volvió en él su espíritu, es decir, como que resucitó, se levantó, pasó de muerte a vida por comer el alimento que David y sus hombres le ofrecieron. Cuando tú y yo comemos el alimento espiritual que Dios provee para nosotros, que es Cristo, pasamos de muerte a vida, amados hermanos. Pero bueno, entonces aquí nos damos cuenta que este egipcio no tenía el verdadero alimento, no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Número 2, la gente del mundo que está separada de Cristo viven en esclavitud, porque aquí dice el versículo 13, y le dijo David, ¿quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, es decir, era un esclavo. Su vida no le pertenecía a sí mismo, sino era
un hombre que tenía un dueño, y en este caso su dueño era un amalecita. Entonces este egipcio era un esclavo, y la gente del mundo vive esclavizada también, esclavizada por Satanás, por el pecado, por sus placeres, por sus deseos, por todo lo que el mundo le ofrece. Quedan cautivos, quedan en esclavitud. Entonces podemos ver, por eso les digo que el que se haya encontrado David a este egipcio era un pequeño anticipo de la liberación grande que iba a realizar David más adelante. Esta era una pequeña probadita, porque David iba a participar en la liberación de este egipcio, porque bueno, se lo encontró y le dio de comer, y entonces pudo otra vez volver a la vida a este hombre. Bueno, versículo 13, entonces este egipcio joven dijo: yo soy siervo de un amalecita. Entonces el mundo, amados hermanos, nos esclaviza. Así vivíamos nosotros, cautivos de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados, de nuestros anhelos pecaminosos, nuestros deseos pecaminosos, de todo lo que tenía que ver con el pecado. Éramos presa, vivíamos cautivos, estábamos ahí sumergidos en la esclavitud de nuestros pecados. Y podemos ver a la gente del mundo que vive en esa condición, está esclavizada de su pecado, así vive. Y esa esclavitud va a durar hasta que se encuentren con Cristo, así como este egipcio se encontró con David. David aquí representa a Cristo perfectamente, y el egipcio nos representa a nosotros también en algún momento de nuestra vida. Entonces este egipcio vivía esclavizado, número 2. Número 3, seguimos leyendo el versículo 13. Dice: yo soy siervo de una amalecita. Dice: y me dejó mi amo hoy hace 3 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gente que está en el mundo separada de Cristo? Bueno, que cualquiera que se levanta como su amo lo puede desechar en cualquier momento. ¿De acuerdo? O sea, la gente que vive en el mundo puede tener ciertos amos, pero esos amos pueden mostrar su crueldad en cualquier momento y desecharlos cuando se les dé su gana. Así es. Por ejemplo, las drogas, ¿no? Mucha gente vive esclavizada con el pecado de la drogadicción, por poner un ejemplo. Y ese se convierte en su amo, ¿no? Viven para la droga. De hecho, personas que tal vez en un momento fueron limpias se vuelven adictas a una droga, y esa droga los vuelve cautivos, y de pronto comienzan, por ejemplo, para satisfacer su necesidad de esa droga, porque la droga ya se convirtió en su amo, ¿sí? Comienzan, por ejemplo, a robar, y comienzan a volverse delincuentes para obtener pues dinero para conseguir precisamente su droga. Entonces se vuelven cautivos, ¿sí? Se vuelven esclavos, se convierten en siervos de un amo, y ese amo les exige: consigue el dinero como sea para que puedas satisfacer esta necesidad que yo, la droga, te estoy exigiendo. Y cuando un drogadicto pasa años pues drogándose, ingiriendo sustancias que perjudican su cuerpo, tarde que temprano este amo los desecha y deja graves daños en la vida de los seres humanos. Solamente puse un ejemplo, la droga, ¿no? Pero así podemos ver muchas cosas. La pornografía, ¿no? Que puede volverse el amo de muchos jóvenes en estos tiempos. Y cuando se vuelven esclavos de la pornografía, entonces llega el momento en el que este amo también los puede abandonar y los puede desechar terriblemente con una enfermedad que ya no se puede recuperar nunca, cometer adulterio, cometer fornicación, en fin, tantas cosas, y ese amo los desecha. Y prácticamente cuando un amo desecha a su esclavo es para que ya termine muriéndose, como este joven egipcio. Tenía por amo a una amalecita y lo dejó enfermo y lo dejó sin comer y sin beber. Ya, termina de morirte ahí.
Así son los amos crueles que se levantan en este mundo, contrario a Dios. Dios no es así con nosotros. Pero vemos que el mundo nos esclaviza y el mundo nos puede desechar en cualquier momento. Vamos a ponerlo un poquito más suave, este asunto de la esclavitud y cuando nos desechan. Por ejemplo, cuando perteneces a algún grupo social, ¿no? Perteneces a un grupo social y de pronto ese grupo pues ya no te ve con buenos ojos y terminan por desecharte, ¿no? Y he conocido así testimonios, ¿no? de personas que pertenecían, por ejemplo, a un grupo, no sé, de música, ¿no? O que pertenecían a un equipo de algún deporte, o que, no sé, y de pronto pues se vuelven como se esclavizan de ese tipo de grupos, y de pronto ese grupo los puede desechar en cualquier momento, ¿no? Y vemos así este asunto. Hay un grupo que solamente recibe a la gente que es súper inteligente, se me va ahorita el nombre, de hecho era el ejemplo que quería ponerles. Es un grupo que solamente a la gente que es súper inteligente aceptan dentro de su grupo, pero cuando tú no aceptas sus cosas, pues te desechan. Entonces, así hay diferentes grupos que pueden convertirse en nuestros amos, pero de pronto, cuando ya les somos útiles, simplemente nos desechan. Bueno, así vemos esta situación. Entonces el egipcio fue desechado. Los amos que se levantan en este mundo nos desechan en cualquier momento. Dice el versículo 13, voy a seguir leyendo. Yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días. O sea, fue desechado. Y seguimos leyendo. Dice, porque estaba yo enfermo. Entonces, vemos que la gente que vive en el mundo, la verdad es que está enferma, hermanos. Hay una enfermedad en la gente que vive en el mundo y no se dan cuenta de su enfermedad. Y no estoy hablando de una enfermedad física, ¿no? No estoy hablando de que, pues tienes cáncer porque estás en el mundo, ¿no? O tienes problemas de la vista porque perteneces al mundo. No estoy hablando de esa enfermedad. Esta palabra enfermo que aparece aquí en el versículo 13 nos habla de personas que están débiles, de personas que están desgastadas ya en este mundo, de personas que están heridas, ¿no? De personas que están desalentadas y que están a punto de caer en cualquier situación. Y nosotros como cristianos también debemos de cuidarnos de no estar en el mundo. De hecho, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque el participar mucho de las cosas del mundo nos debilita, es decir, nos enferma. Una persona que está débil en Dios es una persona que está débil porque tal vez está involucrándose de más en cosas que no debe. Y por eso hay un debilitamiento, hay un desánimo, ¿no? Y de pronto ya se vuelve hasta desgastada mi relación con Dios, con la iglesia, con los hermanos. Se desgasta. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, porque estoy débil, como consecuencia de estar relacionándome constantemente con este mundo. Entonces la relación con el mundo siempre nos va a desgastar, siempre nos va a debilitar, nos va a herir, nos va a desalentar. Y en muchos momentos el relacionarnos tanto con el mundo nos puede angustiar y afligir, porque eso es lo que significa esta palabra enfermo. Entonces este hombre estaba debilitado, afligido, angustiado, herido, y estaba completamente desalentado, estaba ya prácticamente desgastado, a punto de morir. Entonces estaba enfermo. Y bueno, esto nos dice el versículo 13. Y finalmente, una persona así como este egipcio está destinada a la muerte, como este hombre. Ya estaba ahí todo moribundo, abandonado en el camino, ¿sí? Estaba enfermo, sin comer y beber 3 días y 3 noches, ya estaba destinado a la muerte. Pero en ese momento es cuando David llegó junto con sus hombres
y fueron movidos en misericordia, tuvieron compasión de este egipcio, y entonces con este egipcio pasó algo sorprendente, lo que pasó contigo y conmigo también. Bueno, nos dicen estos versículos que acabamos de leer del 11 al 15. En estos versículos podemos ver a este joven egipcio, quien después de que se encontró con David y ellos le ofrecieron pan y le ofrecieron agua y otras cosas, este hombre egipcio recibió la vida de resurrección. O sea, pasó de muerte a vida este hombre por comer lo que le ofreció David. Cuando tú y yo estamos a punto de morir, o estamos ya de plano muertos, porque esa era nuestra condición antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y ve que estamos ahí todos enfermos, moribundos, sin comer, o estamos comiendo pero cosas que no nos alimentan el espíritu, cuando estamos ahí todos a punto de morir, y Jesucristo se presenta y nos ofrece alimento, es decir, cuando Él mismo se presenta a nosotros y nos dice, cómeme, y le comemos, entonces pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Fue lo que sucedió con este egipcio, porque recibió la vida de resurrección. El versículo 12, la segunda parte, dice, y luego que comió, ¿sí? Y luego que comió, dice, volvió en él su espíritu. Qué glorioso versículo. Volvió en él su espíritu, dice, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y sabemos que 3 días y 3 noches nos habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es decir, no que este egipcio fuera Jesús, sino que este hombre, lo que nos está indicando aquí la Biblia, al decir 3 días y 3 noches, donde no había comido ni bebido, ¿sí?, es que estaba muerto prácticamente, pero pasó a la resurrección y a la vida después de comer y beber lo que David le ofreció. Y fue exactamente lo que tú y yo hemos experimentado, amado hermano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados en este mundo, enfermos, debilitados, en angustia y en aflicción, débiles completamente, moribundos. Pero cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, nos dio la vida eterna, pero también se ofreció a sí mismo para darnos alimento. Y al comerle, entonces nuestro espíritu vuelve y pasamos de muerte a vida y tenemos la resurrección en nosotros. Entonces podemos ver aquí, amados hermanos, que cuando este joven egipcio comió, entonces pudo experimentar la vida de resurrección. Déjenme decirles algo, cuando tú y yo comemos de Cristo, Él es nuestro verdadero alimento, ¿sí?, estamos en una vida de resurrección. Tú le comes y estás en resurrección. Y si en algún momento te encuentras medio moribundo, come de Cristo, hermano. Así como cuando hay una persona convaleciente que está enferma y en cama y le dicen, pues le voy a preparar un caldito de gallina, ¿no?, para que se recupere pronto. Bueno, cuando estamos medio moribundos en nuestra vida espiritual, comamos de Cristo, y al comer de Cristo, entonces vamos a experimentar la resurrección y la vida, porque Cristo es la resurrección y la vida. Entonces, dice la escritura aquí, versículo 12, la segunda parte, que después de que este joven egipcio comió, bueno, dice que volvió en él su espíritu. Y esta frase es rica de verdad y está impresionante, porque la palabra volver en el hebreo es una palabra muy amplia, muy extensa y es muy rica. Antes de hablar del significado de esta palabra, nos dice Hebreos 12:9, ahí en medio de ese versículo, que Dios el Padre es el Padre de los espíritus. Dios el Padre es el Padre de los espíritus. Y bueno, esta palabra volver que encontramos en 1 de Samuel capítulo 30, versículo 12, ¿de acuerdo?, donde dice que volvió en él su espíritu,
esta palabra volver nos da la idea de que alguien estaba alejado de Dios. O sea, vivía alejado y por eso volvió. Pero no solamente estaba alejado y volvió, sino que volvió al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida tuyo y mío? Es Dios el Padre. Él es nuestro origen y Él es también nuestro destino. Entonces, podemos ver que esta palabra volver significa, nos da a entender que había una persona que estaba alejada, pero vuelve al punto de partida, ¿de acuerdo? Entonces, vuelve a Dios el Padre, porque el Padre es Dios es el Padre de los espíritus, es el Padre de tu espíritu, de mi espíritu, de nuestro espíritu. Y cuando comemos de Cristo es increíble, porque volvemos a nuestro punto de partida. Es como volver al Padre, es como estar en el Padre cada vez que comemos de Cristo. Cada vez que estamos en comunión con la Escritura y estamos leyendo la palabra y meditando la palabra y compartiéndola con otros y meditándola y escribiendo y hasta cantarla, amados hermanos, ¿sí? Estamos volviendo a nuestro punto de partida, a nuestro Padre celestial, al Padre de los espíritus. Esa fue la experiencia de este joven egipcio, pero también fue tu experiencia y la mía. Y puede seguir siendo nuestra experiencia cuando comemos de Cristo. Entonces vuelve nuestro espíritu, ¿sí? Otra vez volvemos al punto de partida. Y el punto de partida es Dios nuestro Padre, el Padre de los espíritus. Esta palabra volver también significa nuevo. Por eso cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Por eso decimos que nace de nuevo. Es la regeneración en su espíritu, nace de nuevo en el espíritu. Recordemos Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Señor, ¿cómo puede un viejo como yo entrar otra vez al vientre de su madre para nacer por segunda vez? Y Jesucristo dijo, no es así, tienes que nacer en espíritu, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tenía que nacer. Nicodemo ya había nacido en la carne, había nacido de su mamá, pero ahora necesitaba nacer del espíritu. Entonces volver significa nuevo, es decir, que nosotros experimentamos la regeneración, el nacimiento en nuestro espíritu. Cada vez que una persona vuelve a Dios, Dios lo está recuperando, porque esta palabra volver significa eso. Recuperar, recobrar y regresar. Fíjense, regresamos a nuestro origen, que es Dios nuestro Padre. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, regresamos al Padre. Cristo nos llevó al Padre. ¡Qué tremendo! Regresamos al punto de partida, al Padre de los espíritus. Regresamos allí. Y esta palabra significa reposo, restablecer, fíjense, es restaurar a nuestra vida, o sea, y también significa enderezar. Entonces, cuando nuestra vida la entregamos a Cristo, nuestra vida comienza a enderezarse. Esta palabra volver también significa levantar, es decir, este egipcio estaba pues tirado a punto de morir, pero fue levantado. Por eso experimentó la resurrección este egipcio, por el pan que le dio David. Entonces se levantó, es decir, resucitó este joven. Estaba ya a punto de morir. Bueno, esta palabra volver también significa llamar. Cuando Dios te llamó, amado hermano, para ser de Él, volvimos al punto de partida. Volvimos al Padre. Por eso Cristo vino a este mundo a realizar esa obra maravillosa de vivir para Dios, morir en la cruz, resucitar de entre los muertos y regresar como espíritu, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos recibir el llamamiento de Dios nuestro Padre, para restaurar nuestra relación con el Padre, porque es por medio de Cristo que tenemos paz con el Padre. No hay otra manera de experimentar la paz con el Padre
sino a través de Jesucristo. Y bueno, entonces esta palabra volver también significa convertir. Por eso yo creo que mencionamos esa palabra. Se convirtió el Señor. Le prediqué a mi primo, le compartí a mi vecino, le compartí a mi compañero de trabajo y se convirtió al Señor. Pues gloria a Dios, porque ese hombre que se convirtió a Cristo, ¿sí?, regresó al punto de partida, al Padre de los Espíritus. Qué tremendo. Esta palabra volver también significa corresponder. Por eso tú y yo, ahora que somos cristianos, cuando comemos de Cristo, le correspondemos al Padre. No estamos todos en una relación desgastada con el Padre, sino le correspondemos, amados hermanos. Él nos pide esto y nosotros le correspondemos porque estamos comiendo. Y entonces recibimos la fortaleza para corresponderle de la manera adecuada. Así Él nos dice esto o aquello y nosotros correspondemos porque estamos fortalecidos al comer de Cristo. Y también esta palabra volver significa devolver. Es decir, que aquello que le pertenece a Dios lo vuelve a recuperar. Y ahí estamos metidos todos nosotros. Entonces está increíble el hecho de que este joven egipcio volvió en él su espíritu. Volvió al Padre de los espíritus. Es decir, este egipcio nos representa a ti y a mí. Aquellos que estábamos a punto de morir, pero al recibir la compasión de Jesucristo, cuando Jesucristo te vio, me vio a mí y fue movido a misericordia y tuvo compasión de cada uno de nosotros, se acercó para darnos su vida, para darnos a Él mismo como alimento, para trasladarnos de las tinieblas a su reino, para quitar la muerte y darnos la vida en abundancia. Y entonces Él se proveyó a sí mismo para nosotros, se impartió en nosotros para ser nuestro alimento, ¿de acuerdo? Y entonces, de esta manera, pues regresamos a Dios el Padre y de esta manera podemos regresar al Padre de los Espíritus. Nuestro espíritu que estaba muerto, que estaba amortecido, vuelve a la vida y vuelve al punto de partida a Dios el Padre, porque es con nuestro espíritu con lo que podemos tener comunión con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu también. Entonces vemos esto. Entonces el hecho de que aquí se mencionen 3 días y 3 noches es porque este joven, cuando estaba a punto de morir, se le proveyó pan, se le proveyó alimento, se le proveyó agua, y entonces volvió en él su espíritu, ¿de acuerdo? Y de esta manera se pudo levantar en resurrección, en resurrección. Ahora, ya que este joven egipcio en resurrección obtuvo no solamente la vida y la resurrección, sino también su libertad. Eso está increíble, porque este hombre, de ser un esclavo, de tener un amo cruel, una malecita, bueno, cuando este hombre comió, volvió en él su espíritu, experimentó la resurrección y entonces pudo obtener la libertad. Ya no sería más un esclavo de absolutamente nadie. Ahora este hombre podía ser completamente libre. Libre, la libertad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y bueno, este hombre pues era un egipcio y Egipto siempre ha representado el mundo, ¿no? Por eso cuando hablamos de que Dios levantó a Moisés para ir delante de Faraón y decirle a todo el pueblo de Israel, Dios me ha mandado para que los saque de esta esclavitud en la que se encuentran, de este horno de hierro, salgan de esta esclavitud en la que han estado más de 400 años, porque Dios les ha prometido llevarlos a una tierra buena, a una tierra donde fluye la leche y la miel. Por eso siempre decimos que Egipto representa el mundo, porque ahí estábamos esclavizados. Entonces Egipto representa al mundo, pero también puede representar nuestra carne, nuestro yo, la complacencia, ¿sí? Lo que hace a Dios rival,
también es el mundo, lo que sustituye a Dios. Cuando yo tengo confianza en mí mismo más que en Dios y yo pienso que yo puedo suplir todo lo que yo necesito y no necesito la guianza de Dios, bueno, eso representa Egipto. Porque acuérdense en ese pasaje de Deuteronomio 17, cuando Dios les está hablando a Israel de cuando ellos, cuando Dios elija un rey sobre ellos, les dice muchas cosas, ¿no? No vayan a Egipto y compren caballos, ¿sí? Ya no regresen por ese mismo camino a Egipto, ¿de acuerdo? Y aún el alimento que ofrece Egipto, ¿no? Acuérdense que aún Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, ¿no? Lloraban porque extrañaban el alimento de Egipto, ¿no? Las cebollas y los ajos, los melones y los pepinos, los puerros, decían, ¿no? ¿Cómo extrañamos esas ollas que comíamos ahí, ¿no? Extrañaban ese alimento. Y aún el que nosotros comamos cosas del mundo, pues es estar como egipcios, cuando necesitamos salir de esa esclavitud y experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios que Jesucristo nos ha dado. Entonces, ya voy terminando. David y sus hombres mostraron compasión por este joven egipcio cuando lo encontraron moribundo ahí en el camino. Le dieron de comer, le dieron de beber, y de esta manera este joven egipcio que había sido esclavo fue recuperado por Dios. Qué tremendo. Tú y yo fuimos recuperados por Dios cuando Cristo proveyó alimento para nosotros. Fuimos recuperados por Dios. Cuando nosotros comemos ahora de Cristo, cada vez que tú comes de Cristo, Dios como que te recupera para Dios y volvemos al punto de partida, al Padre de los Espíritus. Entonces, y cuando nosotros también, así como David y sus hombres le dieron de comer a este egipcio, cuando nosotros también damos de comer a otros, lo más seguro es que muchas de las personas a las que les demos de comer, sus espíritus regresarán a Dios. Es decir, empezarán una relación con Cristo, porque tú no sabes, hermano, de verdad. Tú no sabes aquellas personas a las que les hablas de Cristo, algunos no te escuchan, pero otros seguramente sí. Y aquellos que te escuchan, sin darse cuenta a ellos, tú les estás dando un alimento espiritual. Cuando les hablas de Cristo, cuando les hablas la palabra de Dios. Entonces, ellos, sin darse cuenta, les estás dando un alimento. Y no sabes, amado hermano, si uno de esos alimentos que tú le des, de pronto provocará que su espíritu vuelva al punto de partida. Es decir, a Dios el Padre. Que Dios pueda recuperar a ese espíritu, a esa vida, a esa persona para sí mismo, o sea, para Dios. Entonces, pues no nos frenemos de hablar la Escritura a quien Dios nos ponga en el camino, porque es interesante. David recibió un mandato de Dios: persigue a los amalecitas y los vas a liberar a todos los que están cautivos. Y en esa obediencia de David, de pronto se encuentran a este joven egipcio en el camino. Ahí se lo encontraron. Entonces Dios de pronto va a poner a personas en nuestro camino. Y a veces no es para otros asuntos, sino para que les prediquemos la palabra, ¿no? A ver si me encuentro al gobernador para que me dé para un terrenito, ¿no? Y tal vez Dios lo pone en mi camino para compartirle de Cristo, ¿no? Solamente un ejemplo. Bueno, entonces vemos aquí esto en la Escritura. Ahora, con esto termino. Cuando David y sus hombres mostraron esta bondad, esta compasión, fueron movidos a misericordia al ver a este egipcio, pues Dios también le mostró esta misma bondad, esta misma compasión. Dios también fue movido a misericordia hacia David y lo bendijo. Lo bendijo.
¿Por qué? Porque este egipcio, David no sabía, pero este egipcio sería clave porque guiaría a David hasta el campamento de los amalecitas para que pudieran recuperar a todos los cautivos. Entonces, aún David, en esta compasión, recibió una bendición por parte de Dios, porque este egipcio sería un instrumento muy útil en las manos de David para ser guiado al campamento de los amalecitas. El versículo 15 dice que David dijo: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y el egipcio dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente, dice aquí la escritura. Entonces podemos ver que la ayuda que este egipcio le brindó a David, ¿sí?, nos indica, amados hermanos, que todo lo que estaba relacionado con David, todo absolutamente relacionado con David, estaba bajo la soberana mano de Dios. Es decir, que aún Dios permitió que ese egipcio fuera abandonado por su amo, que dejara de comer 3 días y 3 noches y que David se lo encontrara en el camino. Estaba dispuesto por Dios. Y esto era una muestra de que Dios estaba actuando a favor de la vida de David, porque este egipcio sería clave para poder encontrar el campamento de los amalecitas, y de esta manera David iba a ser guiado, ¿sí?, para recuperar a toda su familia y a las familias de los 600 hombres. Entonces, qué interesante, hermanos, y con esto termino, que tú y yo también pudimos experimentar lo mismo que este egipcio, pero gracias a Dios por Cristo, que al vernos fue movido a misericordia, tuvo compasión de nosotros, se le enternecieron las entrañas a Dios y se acercó a nosotros y nos rescató de nuestra esclavitud, de que estuviéramos a punto de morir, ¿sí?, y nos dio resurrección, nos dio la vida eterna, vida abundante, y nos dio la libertad que tenemos ahora como sus discípulos. Y gracias a Dios por esto. Padre, pues te damos gracias por estos pequeños tesoros que encontramos, grandes tesoros que encontramos en tu palabra, que nos animan, Señor, y que solamente nos permiten, Señor, ser agradecidos contigo. De verdad que muchas gracias por todas las compasiones y las misericordias que has tenido para con nosotros. Tu palabra dice que tú eres grande en misericordia, que tu misericordia es mejor que la vida y más grande que los cielos es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu compasión es tan grande como los cielos, y así te has mostrado para con nosotros. Gracias, Señor. Estábamos esclavizados por este mundo y Satanás, estábamos moribundos, estábamos sin comer, estábamos esclavizados completamente, abandonados en muchos momentos, pero llegaste en el momento adecuado, te compadeciste de nosotros y nos diste a Cristo como nuestro alimento, y hemos vuelto al punto de partida, al Padre de los Espíritus. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.